quiero celebrar el tesón y el empeño con el que la querida poeta Amparo Romero Vázquez sostiene esta actividad, mantiene su fundación y ha conquistado este espacio para el diálogo, para la conversación con la palabra poética. No es fácil esa tarea que realiza nuestra poeta Amparo Romero. Los que nos embarcamos en esta cosa de hacer eventos, de realizar actividades, sabemos las enormes dificultades que significa en una ciudad agobiada por la rapiña, por el escándalo público, una ciudad como la nuestra que deambula entre la sensibilidad y las mejores vocaciones del arte hacia la banalidad, la frivolidad. Mantener este espacio es una cosa para celebrar, y pido un aplauso para Amparo Romero. Y agradezco mucho esta invitación porque me toca presentar a tres queridas amigas que son Ángela Tello, Marta Patricia Mesa y Cristina Valque, que de alguna manera en nuestro accionar, digamos, de la vida literaria en la ciudad han sido muy cómplices con todas nuestras actividades. Pero sobre todo es para agradecer que se le abra un espacio a un empeño y a un esfuerzo institucional que estamos realizando desde la Escuela de Estudios Literarios en la Universidad del Valle, donde hemos adelantado con mucho esfuerzo y con la participación solidaria y cómplice de los poetas a nivel nacional, esta colección de poesía Las Ofrendas, que tiene la presencia de 8 poetas nuestros de todo el país y de 7 poetas mujeres. Y como ustedes lo pueden notar, el hecho de que haya una presencia femenina es muy significativo. Y ese diálogo, que ya no es excluyente, que es participativo, que implica un reconocimiento, se hace en un momento en que la industria editorial le cierra las puertas a la creación literaria en el país. No solo le cerró las puertas a la poesía en los últimos años, sino que ahora le cierra las puertas a la novelística y le cierra las puertas a la narrativa, porque lo que se vende son los libros de autoayuda y los libros para la nueva era, en la cual nosotros somos verdaderos profetas, pero que no nos dan todavía el rango de eso. En la nueva era nosotros podríamos decir muchas cosas. Entonces, esa colección la hemos hecho con ese interés y sobre todo también con el propósito de contribuir a la construcción de un canon de la literatura nacional que se hace desde las regiones, con la participación de la academia, y que puede decir perfectamente: hay un trabajo que se está haciendo en el país en las regiones más apartadas y las cosas no se deciden estrictamente desde Bogotá. Es decir, no es una colección bogotana. Ustedes saben que el centralismo nos ha agobiado desde el siglo XIX y ya es hora de que las regiones sean capaces de decir: dialogamos con los escritores, con los poetas, con las personas de las ideas, con las personas que reflexionan sobre la sociedad colombiana en todos los niveles. Y esta es una forma de participar y de accionar y de unirnos al esfuerzo que realiza la Universidad Nacional, que realiza la EAFIT en Antioquia, la Universidad de Antioquia, que realiza la Universidad Tecnológica de Pereira, los esfuerzos casi sobrehumanos que se hacen en la Universidad Subcolombiana de Huila, la Universidad de Tolima. Entonces, son cosas que se hacen con mucha dificultad, pero es el modo que tenemos de participar. Y agradeciéndole su paciencia, me toca pues entonces referirme a 3 poetas de nuestra colección, que son las que leen hoy. Y tenemos a Marta Patricia Mesa. Pero antes debo celebrar que las palabras de Amparo Romero fueron capaces de encontrar los lazos de unión y de reflexionar tan maravillosamente y de modo tan poético sobre las 3 poetas, de tal modo que
Yo voy a hacer el papel gris de la reflexión, porque la parte lírica y la parte profunda de la dimensión creadora ya la planteó Amparo Romero, cosa que celebro mucho, Amparo. Realmente te dirigiste a la poesía con poesía, y eso es un elemento bastante significativo. El nombre de Lili, de Marta Patricia Mesa. Pienso que ella, Marta Patricia, entra en un género de bastante dificultad, pero también de bastante tradición. Nos presenta aquí unos poemas en prosa, poemas que juntan la fábula, la narración, con la dimensión creadora y la construcción en su totalidad de la metáfora. Sobre esto hay una larga tradición, hay poemas en prosa que se le reconocen a los poetas más antiguos, a los poetas griegos, hay poemas en prosa que se les reconocen a Baudelaire, sobre todo, que nos legó ese hermoso libro llamado El Esprit de París, donde hay unas grandes fábulas y extraordinarias creaciones hechas por los poetas malditos, los poetas simbolistas franceses. Y él, Marta, se le acerca a los poetas malditos, por poetas y por malditos, y introduce una reflexión muy interesante, que es ironizar los ámbitos de lo sagrado, poner en cuestión el modo de fabulación y el modo de narrar la civilización y la cultura de la tradición judio-cristiana y la tradición católica, sobre todo. Y sobre ese vínculo encuentra que Lili es la primera mujer perseguida y excluida, y se sienta en una esquina de la imaginación a narrarnos los acontecimientos de esta Lili, y se propone ganarse la furia de la divinidad. Marta se obstina en que la divinidad la persiga, que le lance los rayos del castigo, y ella sigue fabulando y fabulando con su obra, buscando efectivamente que Dios termine juzgándola. Pero esto lo hacían los poetas del medioevo, tenían las fiestas y los aquelarres para ironizar todo ese peso de la religión cristiana, y la divinidad, que tiene tanta sabiduría, necesita de este humor. Y ese anhelo de castigo que se expresa en este libro termina siendo más bien la consecución de la bendición. Marta Patricia sale bendecida después de esto, porque los dioses y el Dios se tiene que sentar a reír de lo que ella puede imaginar. Por ejemplo, se inventó la idea de que Moisés era amiguísimo de Dios y que ellos conversaban de muchas cosas, y que se reveló allí, en ese relato, se reveló, por eso llama que compren el libro, se reveló que cuando Lili abandonó a Dios, Dios sufrió mucho, como sufrimos los hombres cuando nos abandonan, y sufrió tanto Dios que empezó a llorar. Y como Noé, que además de ebrio era un hombre muy audaz, muy agudo, como son todos los ebrios, calculó que esas lágrimas de Dios iban a producir una hecatombe, y entonces se puso Dios a llorar y llorar, y Noé a fabricar el arca y a trepar animales y animales y animales, de tal manera que fueron las lágrimas de Dios las que produjeron el diluvio. Y entonces Noé salvó parejas de animales, y se le quedaron por fuera un montón de animales. Y entonces Marta señala que allí hay el primer ecocidio, el primer drama ecológico que vive la humanidad, producto de esa desastrosa inundación. De ese tamaño son las fábulas. También hay una fábula, por ejemplo, la de Salomé, donde interviene Marta con mucho peso, con mucho interés sobre el problema de la sexualidad. Y esto es bien interesante, porque es que la tradición judeocristiana nos colocó a nosotros el mundo en dos, nos lo partió en dos, el mundo de arriba y el mundo de abajo. Es decir, del ombligo para abajo está el pecado, y del ombligo hacia arriba se halla el diálogo con la divinidad. Por eso cuando ustedes entran a las iglesias, usted no ven cuerpos, ve una cantidad de gente cubierta de cortinas,
y unos rostros que miran hacia el cielo y no se ven sino las manos y los rostros. Entonces, lo que podríamos decir en términos sociológicos, una superestructura que mira hacia arriba, y abajo en la infraestructura estaría el pecado. Entonces, los pueblos, en sus dinámicas paganas, reflexionan sobre el pecado, escandalizan, descubren los cuerpos, desnudan los cuerpos, una tradición que, como lo dije al inicio, tiene que ver con la tradición bodeleriana, con la tradición de los poetas malditos. Pues en ese relato que les invito a leer de Salomé, se trabaja sobre este mundo inferior que es real, que es con el que hacemos la vida, con el que deambulamos y construimos el hacer cotidiano. Entonces, ese mundo inferior no es rechazado tampoco por Dios. Dios celebra que las parejas se junten, que las parejas tengan hijos, que las mujeres resulten embarazadas. En el medioevo, los pintores pintaron vírgenes embarazadas. Una cosa que el pintor Diego Pombo hizo muy tardíamente y escandalizó aquí a la familia Carvajal. Pero hicieron vírgenes embarazadas porque la iglesia no pudo evitar, después de vender el misterio, después de contar de que era el arcángel San Miguel el que había llegado allí, San Gabriel el que había llegado allí y había embarazado a la Virgen María, pues desde el punto de vista de los devotos teníamos que aceptar que efectivamente fue así, es decir, que el arcángel llegó, pero lo que no podía evitar la iglesia era que se vivieran los 9 meses de embarazo. Y los poetas del medioevo, los poetas del medioevo efectivamente pintaron a las vírgenes embarazadas. Es decir, Dios celebra la creación de la vida de la misma manera, y por esa vía también vuelve y se gana las bendiciones. Marta, no logras el castigo. Por otro lado, sin embargo, ¿qué es lo que une, como bien lo logra decir maravillosamente Amparo Romero, a las tres poetas? Las tres poetas las une el humo. Y el humo es esa gran metáfora que acaba de utilizar Amparo Romero para hablarnos del humo de esta civilización, el humo de esta cultura, esto que hace fuego, que se incendia por todas partes, esta especie de situación bárbara que tiene sus orígenes en dinámicas espantosas de exclusión que intenta indagar e interrogar Marta, las dinámicas de exclusión sobre la mujer. Y así aparece entonces Ángela escribiendo unas cartas que extraordinariamente, del mismo modo como Marta se mete a recuperar la fábula y la posibilidad de esa narración creadora de la tradición oral, a inventarse esa tradición oral, Ángela recupera el epistolario que había sido sojuzgado y que había sido señalado peyorativamente porque se creía que el epistolario formaba parte básicamente del diario íntimo de las mujeres, y lo que hace Ángela es revelar ese diario íntimo, ese epistolario, y convertir la carta en esa comunicación que hay que establecer entre las culturas y los pueblos. Y esas cartas están hechas con el lenguaje de la poesía, están construidas con una tradición importante de la poesía, y se mete a indagar el problema de la guerra. ¿De qué le pasa a un hombre en la guerra? Un ser que puede ser amado en la guerra y sin embargo tiene que responder por su pueblo, tiene que responder por lo que acontece en esa guerra. Y de ese modo Ángela nos cuenta en un conmovedor poema, que es el poema 26, en una de las cartas que le envía a ese ser, para ella extraordinario, enigmático para cualquier lector, pero que de alguna manera construye una identidad con nosotros. Ángela dice lo siguiente: entiendo lo que dices sobre la guerra que ahora lloras. Entiendo lo que dices sobre la guerra que ahora libras. Combatir a aquel que te combate es una ley profética, aunque la misma ley habla de no excederse. Alá no ama a los agresores de la tierra. Defender a las mujeres y a los niños, proteger a la ciudad sitiada, enfrentar la destrucción de los templos, resguardar las tumbas de los profetas, son las reglas que dicta la sobrevivencia de los pueblos. Dices que ante la guerra tu gente responde con la guerra, que ante la paz tu gente responde con la paz, y ante el amor, dulce amigo, que enseñan las lecciones del Corán. Es decir, hay una pregunta sobre el vacío, una pregunta sobre esa ausencia
que va a intentar resolver Cristina Valque en Soportar la joroba. Quizá el título más sugerente de toda la colección. Cuando observan ustedes la colección de poesía con los nombres que aparecen allí, el más sugerente es la idea de soportar la joroba. Es decir, soportar la joroba de alguna manera es la enorme carga que significa ocupar un lugar en este mundo, la enorme carga de estar en esta civilización, pero también es de algún modo una evocación a Sísifo, es la roca que todos los días tenemos que subir a la cuesta y volver a arrojar, es esa condición humana repetitiva que nos construye. Y entonces la respuesta la intenta resolver Cristina con un libro que a mi juicio es la construcción de un laberinto donde ella retuerce mensajes oníricos, donde ella de alguna manera muele en su imaginación pequeñas señales de los sueños, y con esos sueños intenta saber quién es, para qué es, qué hace en este mundo. Sus poemas están en una primera persona de manera inicial y se enfrentan a esa búsqueda de lograr elementos simbólicos que nos hablen de ese mundo interior donde todo el tiempo tenemos que interrogarnos qué papel juega la noche para construirnos, qué papel juega la vigilia para ser, en su condición de mujer, cómo es que sale a recorrer el mundo, cómo deambula en la relación con el mundo. Y entonces ese universo que requiere pues experticia y requiere cierta destreza para recorrerlo, me pone a mí un poco afuera y yo la espero a la salida del sueño, a la salida del símbolo, para encontrarme con un poema que se llama No andarás el siglo XXI, que es una especie de salida al mundo de afuera a revelarnos esta estremecedora escritura. Luego de inventarnos la aureola levita sin que nadie pueda alcanzarte, no andarás el siglo XXI, se presiente en la atmósfera. Encarnabas cuando te alejamos, faltó la leche de la realidad, te alimentaste de nubes hasta ser invisible. ¿Quién sabe cómo descifras esta guerra en la levedad de tu órbita? ¿Acaso descubriste nuestro acto criminal de suplantarte? Sea tu venganza esta lluvia de pájaros enfermos que solemos llamar días, esta tempestad de mariposas, estas bocas, cerrojos inviolables de tu nombre. Te hemos dejado solo y vamos por el siglo en tu ausencia. Aquí ya la poeta está en el mundo de afuera, tiene muchas cosas que decirnos, empieza con esta gran revelación y después empieza a indagar lo que le está aconteciendo a la mujer en otros lugares. Creo que hoy van ustedes a regocijarse con tres poetas que en una apariencia antagónica tienen elementos importantísimos, vasos comunicantes que las relacionan y que además presentan sus poesías en formas y en búsquedas formales muy particulares que las definen como las mejores, forman parte del grupo de las mejores poetas que tenemos en esta región. Y entonces yo celebro y pido pues un aplauso para recibirlos. Muchas gracias.